Oigan, se los ve lindo con el libro Las llaves del reino en la mano. Ahora hay que leerlo, esa es la clave. La introducción. Lean la introducción y nada más. Muy bien, vamos a retomar nuestra clase. Estamos considerando en esta lección las libertades. ¿En qué consiste la libertad que los miembros tienen? Hemos hablado de que la libertad significa verdadera participación. Los miembros tienen una parte activa en la vida de la iglesia. Hemos visto que hay tres primeras libertades. La una tiene que ver con participar en la elección de los oficiales. La otra en participar en el reconocimiento de hombres que serán enviados. La otra en participar en el reconocimiento de los verdaderos creyentes y en aceptar o ser parte del proceso de ser aceptados en la membresía. En cuarto lugar, y esto es una parte muy importante también, la número 3, la número 4, la 1, la 3 y la 4 son quizás los puntos más importantes porque tienen que ver con actividades vitales de la iglesia. Elección de pastores y diáconos, aceptación de nuevos miembros, ahí van dos de las actividades. La número 4 tiene que ver con la disciplina eclesiástica y lo podemos poner de esta manera. Número 4. La iglesia tiene la libertad para participar en el proceso de excomunión o de expulsión de un miembro impenitente. La iglesia tiene la libertad de participar en el proceso de excomunión o expulsión de un miembro impenitente. ¿Qué es un miembro impenitente? Un miembro que no se arrepiente, que no ha reconocido su pecado y que simplemente pasa hasta la última parte de ese proceso. Ahora, esto es algo sumamente importante. Nosotros ya vimos un poquito de esto en Mateo capítulo 18. Nosotros hablamos de que el proceso que dice, y si no oye a los testigos, dilo a la iglesia. Hermanos, dilo a la iglesia es una clara forma de entender que quien está involucrado allí es los miembros de la iglesia. Quiero hacer aquí una clarificación bíblica y luego también una explicación histórica. Los presbiterianos suelen utilizar la idea de dilo a la iglesia como si fuera una referencia a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque para ellos, la forma en la que ellos interpretan el pacto es básicamente que el nuevo pacto es otra administración del pacto de gracia. Entonces, ¿qué significa eso? Déjeme hacer aquí una pequeña explicación solo para entender esta explicación de eclesiología. Aquí está, vamos a imaginarnos el pacto con Abraham, el pacto sinaítico con Moisés, el pacto davídico y el nuevo pacto. Ellos dicen, evidentemente esto viene en un progreso, pero ellos dicen, tanto este como este, como este y como este son el pacto de gracia. Por lo tanto, si yo quiero entender cómo es el pacto de gracia, debo encontrar aquí los principios o elementos que se repiten y tiene que haber una consistencia entre estos pactos. Entonces, así es como buscaron la consistencia entre la circuncisión y el bautismo. En este pacto es el creyente y sus hijos. En este pacto es el creyente y sus hijos. En este pacto es el creyente y sus hijos. Y en este pacto, ¿cómo será entonces? El creyente y sus hijos. Porque es simplemente otra administración del pacto de gracia. Una administración mayor, final, pero otra administración. Y lo que eso significa es que ese elemento familiar tiene que repetirse aquí. Aquí era circuncisión, pero entonces aquí hay que cambiarlo por el bautismo. Entonces, cuando uno encuentra esa forma en la que ellos interpretan el pacto, hay otros aspectos que también son afectados profundamente, como por ejemplo el gobierno de la iglesia.
¿Cómo era el gobierno en la administración que estaba bajo el antiguo pacto? Eran ancianos de Israel y estos ancianos eran en representación del pueblo. Entonces a veces Dios no hablaba con todo el pueblo, solo con los ancianos. Y cuando hablaba con los ancianos les decía tal cosa y luego dice, como le dije al pueblo de Israel. Y uno dice, espera, pero nunca hablaste con el pueblo. Y entonces la implicación es, si hablas con los ancianos, es como si hubieras hablado con el pueblo, porque los ancianos son una representación del pueblo. Como esto es otra administración del mismo pacto, cuando dice dilo a la iglesia, está diciéndose dile a los ancianos, porque los ancianos son la representación del pueblo. Entonces, esto es posible en el presbiterianismo porque ellos simplemente ven una repetición que tiene cierto cambio exterior, pero sigue teniendo la misma esencia. Para nosotros, esto no es así. Para nosotros, estos son pactos que van revelando la sombra de este que es el nuevo pacto, que es el cumplimiento, que es aquello de lo que se promete aquí, es esto, la sustancia es diferente. Ya hablamos en nuestra segunda clase cuando hablamos de que esto es la sombra y la sustancia, la expectativa y la realidad, lo que se promete y lo que se cumple. Entonces, hay una relación, pero no es lo mismo. No, una sombra no es, o mejor dicho, el tronco de un árbol, para usar la misma ilustración, estoy traumado con los árboles, ¿se dieron cuenta o no? Pero el tronco de un árbol no es una sombra más grande. ¿Qué es el tronco del árbol? Pastor, ¿cómo le explico? Es de otra sustancia. Es que sombra y tronco no son de la misma naturaleza. Y aunque la sombra refleja el tronco no es un poco más de sombra o una sombra más intensa. No, hay un salto entre la sombra y el tronco, ¿sí o no? Ese es el salto que hay entre el antiguo pacto y el nuevo. Es un reflejo y al mismo tiempo no son de la misma naturaleza. Por eso lo que hay aquí es la verdadera realidad y cumplimiento de lo que aquí se promete. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia. Por eso nosotros afirmamos, y perdónenme que me meta en teología del pacto, pero esto es vital para nuestra hermenéutica. Por eso nosotros afirmamos que no importa que aquí haya sido el creyente y sus hijos, que aquí haya sido el creyente y sus hijos, y que aquí haya sido el creyente y sus hijos. Aquí no tiene que ser el creyente y sus hijos. ¿Por qué no? Porque eso era sombra. La pregunta es, ¿qué representaba eso del creyente y sus hijos? En la sustancia es la realidad de lo que eso es solo una sombra. Entonces no es más de lo mismo. No es una revelación más. Es el salto. Por eso uso la palabra salto. Es un salto en la naturaleza de algo que es de una sustancia hacia otra cosa que es de otra sustancia. Esto es la sombra. Este es el cumplimiento y la realidad. ¿Me hago entender, mis hermanos? Por eso no hay problema de decir, aunque siempre haya sido así aquí ya no es así. Y el nuevo pacto, así es como comienza. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. El día que los tomé de la tierra de Egipto porque fui como un esposo para ellos, ese pacto que ellos rompieron. Este es el pacto. Y comienza a dar promesas que todos los que son parte de ese pacto las tienen. Que aquí no las tenían algunos, pero no todo ese pueblo que estaba en el pacto, porque era externo, esto es interno. Esto eran algunos, esto es todos me conocerán. Por lo tanto, hay una diferencia, así también con respecto a la iglesia. Así que cuando hablamos de la iglesia, nosotros no podemos simplemente decir, hermanos, es que así como en Israel, no, porque la iglesia no es sombra, la iglesia es la sustancia. La iglesia no reemplaza a un pueblo que venía siendo parte de la misma sombra. La iglesia es el verdadero Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es de lo que se trata, todo de lo que Israel era solo una sombra. Así que bajo ese principio tenemos que interpretar también los principios como la disciplina. Decírselo a la iglesia no se puede usar en el contexto que se hacía en el antiguo Israel. Decírselo a la iglesia está confirmado por otros pasajes que demuestran que es la iglesia entera reunida escuchando estos principios. Déjenme probárselo con dos cosas muy importantes. En primer lugar,
1 Corintios capítulo 5. Miren conmigo ese texto que es oportuno mirarlo ahora, porque estamos tratando el tema de la disciplina eclesiástica. 1 Corintios capítulo 5. Esta carta está dirigida a una iglesia y noten cómo les habla. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, noten, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal, a Satanás, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermanos, ¿qué es lo que vemos aquí? Pablo está exhortando a todo un cuerpo, a toda la iglesia, por medio de una carta, y les dice, cuando estén ustedes reunidos. ¿Qué significa eso? Que realmente el principio de cómo se tiene que tratar este tema es un principio que tiene que ver con la iglesia, la membresía. ¿Sí? Ese principio es el que nosotros estamos viendo aquí. Así que la cuarta libertad es participar en el proceso de excomunión de un miembro impenitente. No les voy a hablar ahora del proceso, eso lo vamos a hacer mañana, pero sí quiero decirles algo. Alguien podría decir, pastor, cuando usted se refiere o cuando Cotton se refiere aquí al hecho de participar en este proceso, ¿qué significa? Significa, mis hermanos, que hay claras líneas de distinción de cómo se debe llevar a cabo estos procesos. Estos procesos requieren que cuando hay un caso que trasciende al tercer paso, y escúchame bien, ayer justo hablaba con una iglesia en el sur del Ecuador a las 2 de la mañana sobre este tema, y les decía, hermanos, el tercer paso es el tercer paso. Antes del 3 está el 1 y el 2, lo cual implica que 1 y 2 es una realidad en la que la iglesia está caminando, viviendo, pero ahí no se tiene que especificar nada porque esa es la vida de la iglesia. Aprender a exhortarnos, corregirnos, ayudarnos. Yo les usaba algunas ilustraciones ayer que se las voy a repetir mañana también, pero esas ilustraciones son estas. Ya les dije la de la soga. Ahora quiero que pienses en el hecho de ir y sentarte al lado de alguien que está manejando y lo voy mirando y de pronto él comienza a darle sueño. ¿Cómo te das cuenta que alguien tiene sueño? Dime algunas cosas prácticas. ¿Qué cosas? Los ojos comienzan como, ¿verdad? Como que comienza a cerrarlos. ¿Qué pasa, Michelle? Abre los ojos. ¿Verdad? No estoy bien, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más se comienza a ver cuando alguien comienza a darle sueño mientras maneja? Comienza a acomodarse, ¿verdad? Se comienza a rascar, baja la velocidad, comienza como a perder los reflejos, ya no está como estaba, ¿sí o no? Hermanos, no tienes que esperar que se choque para saber que está con sueño. Cuando tú comienzas a ver que deja de hacer lo que normalmente hace alguien cuando está con toda la pila, es a lo que Gálatas 6 se refiere cuando dice, cuando algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Eso significa alguien que se está saliendo del lugar o alguien que ha sido sacado del lugar, volver a ponerlo en el lugar. Piensa en un hueso que se sale de su lugar. Vuélvelo a insertar, a ponerlo en su lugar, a que funcione como tiene que funcionar. Y eso nos lleva no a esperar que alguien caiga, porque entonces no estaríamos hablando de una forma de restauración real y práctica, sino que está hablando de alguien que comienza a disminuir la velocidad. Y quizás eso en la vida de la iglesia se ve cuando ya no viene con la misma pasión que venía a los cultos, comienza a llegar tarde, ya no le pone tantas ganas, ya ni la Biblia trae a veces, se sienta atrás pero está con sueño, se queda dormido. Y tú dices, hermano, tú no eras así. ¿Qué está pasando?
¿Por qué perdiste esa pasión que tenía, ese deseo de aprender? Tú eras el primero que venía a la clase escuela dominical. Yo me desafié tantas veces al verte viniendo con tu Biblia, tomando apunte, hermano, y ya ni siquiera tu Biblia la traes. O alguien que comienza a tener, quizás viene frustrado, viene cansado, ya una vez tú dices, bueno, todos podemos tener un mal día, pero luego todos los domingos viene igual y comienzas a ver que ya no tiene el gozo que tenía y que quizás su relación con su esposa está tensante. Estás mirando a alguien que está siendo sorprendido en alguna falta. Eso es parte de cómo la iglesia debe vivir y debemos enseñarle. Y acuérdate de esto, la iglesia para cumplir sus responsabilidades tiene que madurar. Porque más fácil es decirle a alguien más lo que ves que decírselo a la persona. Es más fácil opinar que alguien está criando mal a sus hijos con alguien que está al lado tuyo que ir a decírselo a él, oye, creo que no estás haciendo las cosas bien. Ese tipo de realidad es la que la iglesia tiene ya como asumido. Así que no estamos hablando de ese primer paso y segundo paso. Aquí estamos hablando del tercer paso. La pregunta es, ¿qué pasa cuando alguien no escucha en privado, no escucha llevando testigos? Solo déjame decirte esto que es bien importante y mañana te lo voy a volver a repetir. Los testigos no son cómplices que vienen a un complot. Los testigos son jueces imparciales. Piensa en lo que esto significa. Si yo necesito testigos para poder confrontarte con tu pecado y yo sé que tuviste problema con él, voy a ir en privado. Cuéntame cómo fue el problema que tuviste. No, así, qué mal, yo tuve el mismo problema. Este hermano no está bien. Y luego le digo a ti cómo te fue? No, así, qué mal, este hermano no está bien. Y luego llego con 3 con los que tuviste problema y te digo, vamos a hablar porque tú tienes un pecado. ¿Quién puede reaccionar y quebrantarse cuando vienes a una masacre de esa manera? Lo único que estás haciendo es sacando lo peor de él. Y entonces no escuchó a los testigos. No, esos no son testigos. Esos son cómplices. Ese es un complot para destruir a alguien. Y ese no es el propósito de la disciplina ni de la corrección. Ahora, qué diferente es si tomas a 2 o 3 hermanos maduros y te sientas en la mesa y dices, hermano, quiero que ustedes escuchen este caso, así como cuando uno iba delante de los jueces, ¿verdad? Escuchen este caso. Si él está equivocado, por favor ayúdenme a decírselo. Si yo estoy equivocado, por favor díganmelo. Porque yo le he pedido al Señor que les dé sabiduría a ustedes para que puedan juzgar este tema. Y los hermanos se sientan y comienzan a juzgar el tema y dicen, no, tú estás equivocado, hermano. Lo que te está diciendo él es verdad. Tienes que arrepentirte. Si él no me puede escuchar a mí en privado, puede ser, porque quizás yo no tuve buenas actitudes, no lo dije bien, se volvió personal. Pero si ya 3 hermanos maduros de la iglesia se lo están diciendo, eso ya es una llamada de atención diferente. Y uno dice, oye, ya no es un tema personal. Con estos no tengo nada. Es más, yo sé que estos me aman y me están diciendo que yo estoy mal. Cuando ese paso no funciona, estamos hablando de que uno va al tercero. Y es allí donde aparece esta participación. Porque nosotros 2, la iglesia está viviendo eso. Eso es la vida de la iglesia, los primeros 2. Pero en este tercero, la iglesia tiene una participación que es una libertad. ¿Y cuál es esa libertad? La iglesia tiene el derecho, primero, de saber qué pasa. Y segundo, de que si esto es un pecado no arrepentido, de comprobar que realmente ese hombre no se ha arrepentido. Porque si no se ha arrepentido, entonces la iglesia funciona como un jurado. Ese es el ejemplo que da Cotton. Dice, es como si los pastores fueran los jueces. La iglesia fuera el jurado. Y entonces se presenta el caso delante del jurado y el jurado dice, ¿cómo encuentran este caso? Y el jurado comienza a decir, culpable, 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 culpable. Entonces el juez dice, culpable. Pero el juez no puede golpear el martillo sin primero mirar que el jurado determine, que dé un veredicto real de lo que ha pasado después de escuchar la evidencia. Y la iglesia tiene el derecho legítimo de participar de esa revisión porque no se pueden cometer actos de injusticia en la iglesia. Hermanos, una de las cosas más dolorosas y tristes que uno hace como iglesia es ponerle marcas a personas que no deberían llevar marcas por asuntos personales. Cuando la iglesia tiene que ejecutar las llaves, es porque hay un verdadero pecado de un hombre que no quiere reconocerlo y que es expulsado precisamente porque vive como un inconverso. No porque yo tenga un problema con él, no porque no hizo lo que yo quise, no porque no actuó como yo esperaba. Por eso, toda responsabilidad tiene una inmensa
Toda autoridad tiene una inmensa responsabilidad. Hace unos años, un pastor en Guayaquil expulsó como a 10 miembros de su iglesia. Él los expulsó, manipulando a la iglesia a través de cosas, mostrando conversaciones, qué sé yo. Mandó una carta a todas las iglesias que los conocíamos. No los reciban a estos, porque estos muchachos andan en pecado y en rebeldía. Y uno de esos muchachos me llamó. Pastor, ¿podemos hablar? Mi hermano, ¿podemos hablar? Yo soy tu hermano. Vino, conversamos, y me dijo, pastor, esto fue lo que pasó. Esto y así. Y nosotros le dijimos al pastor esto y él no quiso oír. Y él se puso en una posición así y luego, como no quisimos someternos a eso que él dijo de manera arbitraria, él dijo, si no vienen, entonces ustedes no son cristianos. Y como no vinieron, no son cristianos. Y así fue como lo dijo y los marcó. Ahora, escuchen lo paradójico de esto. Eso fue hace más de 5 años. Todos esos que fueron expulsados siguen siendo miembros de una iglesia bíblica, algunos de ellos preparados para ser pastores, sirviendo al Señor y amándole con el corazón. Debe haber algo que no está bien para que una iglesia diga que son inconversos y 5 años después sigan perseverando en la fe. Algo no está bien en ese criterio. Algo no está bien y fue arbitrario en la forma en la que se hizo ese juicio. Ese pastor pegó el grito al cielo cuando nosotros comenzamos a recibir y decir, hermanos, vamos a resolver este tema con su pastor, pero esto no se puede quedar así. Ese pastor argumentó, no se metan en la libertad que tiene mi iglesia. ¿En serio tienes libertad para hacer lo que tú quieras con la autoridad que Cristo te dio? Déjame ponerte un ejemplo, le dije. Imagínate que un hombre golpea a su mujer y me argumenta que él puede hacerlo y que no tengo por qué meterme porque él es autoridad en su casa. ¿Qué le dirías a ese infame? No, yo no escucharía lo que me dice. No me hagas lo mismo. La autoridad que Dios te dio no es para usarla de una manera completamente equivocada, simplemente haciendo y aplicándolo como tú crees. Toda autoridad dada a los hombres, escúchenme mis hermanos, toda autoridad dada a los hombres puede ser cuestionada porque no es una autoridad absoluta, es delegada, como un Estado. ¿Qué tal si el Estado pretende ser Dios y decir así es como se tiene que vivir y así es como se hace y que a mí nadie me cuestione porque si no, no te estás sometiendo al Estado? Tú dirías no, Dios te dio esta autoridad y te respetamos porque Dios te la dio, pero en el momento en que te vas en contra de aquel que te la dio, tu autoridad se vuelve ilegítima. De la misma manera, con un papá en su casa o un esposo en su hogar maltratando a su mujer y reclamando, yo soy cabeza de esta mujer, pero en el momento en que tú la golpeas y le haces daño, tú estás pervirtiendo la autoridad que Dios te dio. Así que tú no puedes pensar que eso lo haces de parte de Dios o en una forma en la que puedes seguirlo haciendo así. Hermanos, con una iglesia no es diferente. Déjame contarte otra historia. Hace unos años, pocos, en un país, tengo que hablar así porque ahora como todo se hace viral, tengo que hacerlo así nomás. De que después, pastor, usted habló de nosotros. No estoy hablando de nadie, pero es una historia. Un grupo de hermanos se contactó conmigo para decirme, pastor, quisiéramos estudiar en el seminario del país de ellos. Le digo, hermanos, pero ya tenemos un seminario ahí. ¿Por qué no se reúnen y van con este pastor? Bueno, pastor, ¿qué le digo? Hermanos, hablen con él. Y yo estoy dispuesto a ayudarles en todo lo que necesiten. Fueron a hablar con él y este hombre, que es un amigo entrañable y un hombre de Dios, les dijo, yo los amo, hermanos, y ustedes son bienvenidos, pero les voy a decir una cosa. Yo no puedo asociarme con ustedes ni tener una relación con ustedes si ustedes permiten en este grupo de iglesias a un hombre que salió expulsado de una iglesia bíblica, no escuchando, insultando, y hoy pretende que las cosas estén bien sin haber arreglado eso allá. Mientras ese hombre esté con ustedes, no pueden contar conmigo. Sonaba radical. Estos hombres escucharon las razones y dijeron, bueno, vamos a hablar de este tema. Fueron a hablar con este hombre y dijo, yo no tengo nada que explicar. Y dijo, ok, vamos a ir entonces a la iglesia donde saliste. Fueron a la iglesia, los hermanos de la iglesia, los que estaban liderando, se sentaron con ellos, abrieron los libros y le dijeron, hermanos, esto no lo hacemos y para nosotros es un caso cerrado, pero por amor a ustedes y por amor a Cristo se los vamos a explicar. Abrieron los libros de actas y les comenzaron a leer
todo lo que pasó en esa reunión, con la firma de todos los miembros de esa iglesia. Este hombre se levantó, insultó, la iglesia lo llamó al arrepentimiento, él nunca se arrepintió. Y sabemos ahora que está por allí, pero él nunca vino a arreglar nada aquí. Estos hermanos se pararon, le dieron la mano a los líderes y dijeron: hermanos, gracias porque esto nos ayuda a honrar al Señor. Se fueron a buscar a esos hombres y le dijeron: ustedes tienen que arreglar este tema. Para hacerles corta la historia, esos hombres les gritaron, los echaron del templo. Y hoy esa asociación existe en ese país y esa pseudo iglesia no es parte de esa asociación. Porque ese hombre es un hombre que fue juzgado correctamente por una iglesia y no quiso arreglar su pecado. ¿Ves la cara opuesta? Hay gente que lo usa de manera arbitraria, pero cuando se usa bien, es algo que tiene mucho honor porque se puede probar. Hermanos, yo no tengo que esperar que la gente acepte mis procesos. Yo tengo que demostrar que fueron bíblicos. Pastor, ¿y cómo fue que usted bautizó a su hija? Yo te explico. Y nos sentamos y te explico. Y te muestro el testimonio de los hermanos de nuestra iglesia. Porque si yo lo hiciera arbitrariamente con ella, yo estaría deshonrando la autoridad que Dios me dio. Y de la misma manera, en los procesos de disciplina y la forma, nadie es alguien que no puede ser cuestionado en los procesos. Por eso los procesos se tienen que hacer bíblicamente. Y para que no se hagan mal, Dios nos dio un jurado interno en la iglesia, nuestros propios miembros, para que las disciplinas eclesiásticas no se conviertan en un asunto personal, en donde yo estoy tratando con alguien y estoy molesto y quiero que se vaya, tú no eres cristiano, como si yo tuviera el poder para usarlo arbitrariamente. No, no es así. La iglesia tiene una verdadera participación. Y en esta participación, ella puede participar en qué es lo que está sucediendo. Porque ¿sabes qué puede pasar? Se podrían dar cuenta que es un pecado pastoral, que hay una forma arbitraria y que ese hombre está dispuesto a hablar y que son los pastores los que están acelerando el proceso para no resolver este tema. Eso puede pasar. Por eso, gracias a Dios, tenemos este balance. Pero cuando hay un proceso que se lleva bien, que es claro, que es bíblico, la iglesia, y como les dije ayer, creo, no, hoy, porque empezamos hoy, ya estoy mareado, me dormí un rato en la tarde. La iglesia, de noche, sí. La iglesia, a veces con lágrimas en los ojos, dice: me duele, pero así es, pastor, gentil y publicano. Porque no tiene que ser agradable, pero tiene que ser bíblico. Y eso es lo que la iglesia tiene como deber. Entonces hay que enseñarle a la iglesia a entender que es pecado, a juzgar correctamente y a participar bíblicamente. Mañana les voy a hablar de cómo se ve eso en la práctica. Pero hoy nos basta con saber que la iglesia debe participar en el proceso de excomunión cuando hay alguien que no se arrepiente. Porque realmente tiene que comprobarse que es alguien que no se arrepiente y no alguien que está siendo tratado injustamente. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien. Avancemos. Número 5. El número 5 es un principio importante que lo vamos a ver cuando veamos la vida asociativa, pero es la libertad que la iglesia tiene de recurrir a un sínodo o asamblea. La quinta libertad tiene que ver con la libertad que tiene la iglesia para recurrir o pedir ayuda en un sínodo o una asamblea. Esto es una parte importante y el principio bíblico que se toma es Hechos capítulo 15. Mírenlo conmigo, solamente un minutito para poder explicar lo que esto significa. Hechos capítulo 15. Mira lo que estaba pasando en este contexto. Recuerda que este pasaje ha sido muy usado por los presbiterianos
para explicar su gobierno. Nosotros creemos que esto no muestra el gobierno de la iglesia ordinaria, pero esto, aunque es parte de la iglesia extraordinaria, nos enseña principios de cómo las iglesias sí pueden trabajar juntas y relacionarse cuando hay algo que atañe a todas las iglesias que son parte de eso. Así que mira el capítulo 15, versículo 1. Hechos 15. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Ves ahí la libertad? ¿Qué es lo que pasó? Hubo un conflicto, un problema en el que no se pudieron poner de acuerdo. Pablo y Bernabé eran hombres de Dios. Los judaizantes que estaban allí aparentemente eran parte de la iglesia. Hubo una riña entre hermanos, por decirlo así, donde no llegaron a un acuerdo. ¿Qué fue lo que les pareció bien a los hermanos hacer? Ir a poder subir a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para poder tratar este tema en una asamblea. Ahora, esto es una asamblea muy particular en donde habían apóstoles presentes, ¿verdad? Donde habían los pastores de la iglesia de Jerusalén, pero es precioso lo que se describe aquí y quiero recordártelo. En este sínodo lo que se describe es el hecho de que se reúnen y los unos comienzan a contar una cosa y luego Pedro cuenta su historia con Cornelio y luego Pablo y Bernabé cuentan lo que les había pasado en el viaje misionero y finalmente Jacobo se pone de pie y dice: hermanos, esto es conforme a la Escritura, y comienzan a determinar cosas como si estuvieran en una especie de concilio, de reunión, donde, a ver, hermano, ahora tú cuenta por favor tu testimonio, y se para. No, es que esto es así, y todos mirando, wow, y luego el otro, no, y el Señor me dijo esto, y así fue como Dios obró. Wow, hay una conversación en donde hay un problema que literalmente está partiendo la iglesia por la mitad. Se está diciendo que para ser cristiano tienes que básicamente ser judío. Porque si quieres al Dios de los judíos, tienes que circuncidarte, no comer este tipo de comida, guardar los días festivos de los judíos, etcétera, etcétera. Y de pronto comenzó a haber un gran conflicto. El mismo conflicto de los Gálatas, hombres que habían llegado a esa parte enseñando las mismas cosas. Pero aquí vemos una lucha que ya no era solo de una iglesia, sino que se reunieron a poder discutir y tratar este tema, buscando el consejo para poder entender qué hacer. Hace un ratito, antes de irnos a almorzar, alguien me preguntó, ya ni me acuerdo quién fue, pero me dijo: pastor, ¿qué pasa cuando en una iglesia, creo que fue Estefan, cuando en una iglesia hay hermanos queridos, fieles al Señor, que no están de acuerdo con su pastor en algo, y el pastor no está de acuerdo con ellos? ¿Cómo se resuelve un problema si solo hay un pastor en una situación así? Esta es la respuesta. Se debe buscar ayuda de una manera correcta. Ahora, déjame ponerte un ejemplo pastoral, ¿ok? Siempre recibo gente en mi casa. Y a veces hay diferente tipo de ambiente cuando los recibo en mi casa. Tú puedes determinar desde la puerta, cuando el esposo llega bravo, y aunque no está bravo contigo, viene bravo, y la esposa viene así, mirando para arriba, como diciendo: ahora vas a ver lo que te va a pasar. Y entonces se sientan allí y comienza ella a hablar que sí, que no sé cuánto, lo que pasa es que él está enojado, y tú dices: ¿estás enojado conmigo? Y te dice: no, pastor, no estoy enojado con usted, yo lo quiero mucho, yo lo voy a escuchar, pero le voy a decir algo. Ella no es capaz de decirme esto en privado, ella viene y me tira así como si yo no quisiera escucharla, y comienza otra pelea ahí mismo, porque ella saca los temas, no quiso hablar con él, el uno va arrastrado y el otro. Lo mismo pasa al revés, ¿verdad? Cuando viene la esposa brava y el esposo viene contento, como diciendo: ahora vas a ver, no me escuchaste a mí, ahora vas a ver a quién vas a escuchar. Y se sientan de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que quiero ilustrar? Este no es el tipo de idea de que llevas arrastrado a tu pastor, o diciendo: ahora van a ver, voy a ir a la reunión ahí a Vesteros y voy a contar lo que pasó para que ahora sí vean y usted va a tener que escuchar porque Esa no es la forma. ¿Cuál es la forma? La forma es aprender a resolver eso como hermanos. Y cuando eso no se puede resolver, decir: pastor, busquemos consejo.
permítame, yo creo en lo que usted me dice, yo confío en lo que usted me dice, pero si este hermano me dice que yo estoy mal, pastor, yo le voy a pedir perdón y no voy a insistir en este tema. Pero me cuesta encontrar lo que me está diciendo, me cuesta realmente considerar lo que me está diciendo. Y por eso creo que sería bueno poner a un juez imparcial entre nosotros. Yo estoy dispuesto a someterme. Si yo estoy mal, yo voy a cambiar. Pero mi pastor, yo creo que usted está equivocado. Permítame mostrárselo y que alguien más nos pueda explicar para quizás hacerle ver algo. Yo no le quiero hacer daño. Yo quiero que entienda que esto no está bien. Hermanos, cuando hay ese espíritu, uno puede escuchar, y aunque me moleste 20,000 veces que alguien me diga lo que estoy haciendo mal, y quizás alguien de afuera me lo tenga que decir, es algo que va a servir para mi bien, para el bien de la iglesia. No tiene por qué dividirse la iglesia, no tiene por qué salir familias diciendo yo no estoy de acuerdo con el pastor, sino que podemos hablar y podemos llegar a un acuerdo porque esto es parte de nuestra libertad. Hermanos, piensen esto, y a veces soy muy gráfico con las ilustraciones, pero es mi intención porque quiero que entiendas bien lo que quiero decir. Si tú ves a un hombre que se casa con una mujer, se la lleva a vivir a una aldea donde no hay luz ni internet, le quita el teléfono y le dice, en esta casa tú no puedes traer a nadie de tu familia, no quiero amigas, no quiero que hables con nadie. ¿Qué pensarías tú de ese hombre en su trato con su esposa? Tirano. Por lo menos sospecharías, aquí debe haber algo malo. ¿Por qué no quieres que nadie venga? ¿Por qué no quieres que ella hable con nadie? ¿Por qué? Y yo entiendo, ¿verdad? Puede ser a veces malo que esté tan metida la familia, pero estoy hablando de algo radical, en una tiranía, donde lo primero que tú sospechas es, aquí hay algo malo. Aquí debe haber algún tipo de abuso. Quizás a este hombre le falta el respeto a esta mujer y lo que no quiere es que nadie se entere. Porque cuando tú aíslas a tu esposa del resto del mundo o a tu familia, es porque algo no está bien. Porque si todo estuviera bien, tu casa tiene ventanas de vidrio donde todos pueden ver lo que hay adentro y te gozas de que lo vean porque no hay nada oculto, ¿sí o no? Eso es lo que pasa con muchos pastores y sus iglesias. Se apartan de tal manera, se van a vivir a la montaña y cortan toda comunicación y dicen, aquí tú no me escuchas a nadie y pobre que yo me esté enterando de que vayan a visitar cualquier otra iglesia, porque esta es tu iglesia, yo soy tu pastor y tú me tienes que respetar. Y uno dice, espera, pastor, pero usted nunca invita a nadie. No conocemos a ningún otro pastor en esta ciudad ni en este país. No conocemos a nadie que tenga la misma fe que nosotros. Es como si no tengo con qué compararme. Cuando una mujer no tiene con qué compararse en una situación así, puede llegar a pensar que eso es normal. ¿Sí o no? Eso no es normal. Por eso, la iglesia debe tener visión clara de cómo debe ser una iglesia y debemos tener relación con otros pastores y otras iglesias para poder tener el compañerismo de poder hablarnos, preguntarnos y en caso de una necesidad poder pedir, hermanos, necesitamos consejo. ¿Me hago entender? Hermanos, esto es parte de la bendición de tener una asociación eclesiástica. En nuestra constitución dice, de nuestra iglesia, que el día que la iglesia se quede sin pastores, hoy tenemos 2 y posiblemente 3 en febrero, pero el día que la iglesia se quede sin pastores, algo pasa en mi vuelo de regreso, Taylor muere en los Estados Unidos que están estos días, nos quedamos sin pastores. Señor, no me escuche lo que estoy diciendo. Pero imagínense que eso sucede. ¿Saben lo que dice la política? Que la iglesia tiene el derecho de poder llamar a los pastores de nuestra misma fe y práctica para pedirles ayuda. ¿Saben lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de proteger que la iglesia no se termine con nosotros. Y nunca abusar de la iglesia, porque ellos tienen donde preguntar cuando algo no está bien. Y si yo soy un hombre humilde, yo voy a aceptar una llamada de un pastor de cualquiera de las iglesias del Ecuador o de cualquier parte del mundo diciendo, Pastor Jorge, no quiero que se ofenda conmigo, pero un hermano de su iglesia me llamó a decirme esto. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se atreve a meterse en mi libertad? ¿Verdad? Eso, ustedes ya saben qué significa eso. No, mi hermano, eso no es cierto. Estoy muy dispuesto a poder hablar con este hermano y explicar delante suyo, eso no es así. O decir, sí, pastor, es cierto. Estoy obrando mal. El hombre que no tiene amigos, que cierra las puertas para no tener amigos, es alguien que está condenando no solo su propia vida, sino también a su iglesia,
a perder la bendición de caminar con otros. Cuando uno camina con otros, hay cosas que compara y se da cuenta que en unas vamos bien y en otras estamos mal. Pero qué bueno es tener con quién comparar. Porque entonces vivimos en una forma en la que nos estamos ayudando mutuamente. Los pastores nos comparamos mutuamente. Yo estuve el domingo pasado, el 26, hicimos un culto conmemorativo de la Reforma Protestante. Vinieron 2 iglesias hermanas de la asociación y estuvimos juntos allí, como quizás más de 300 personas reunidos allí en el lugar donde nos reunimos, adorando al Señor, y yo veía la iglesia, ¿verdad? Y uno inevitablemente te comparas para bien. Y yo veía cómo estos pastores me aventajan en su amor y su cuidado por sus ovejas. Inevitablemente yo me estaba dando cachetadas mientras los escuchaba, diciendo, ¿cuánto me falta? Pero eso es sano. Porque si yo tuviera solo mi marca para compararme, yo diría, yo estoy, mejor ni me miren mucho, no se me vaya a quitar el brillo. Pero cuando te comparas con otros que están haciendo la obra, tú dices, en esto vamos bien y le voy a ayudar a mi hermano. Y en esto voy a tener que pedir ayuda. Porque realmente es sano poder caminar con otros. Y eso es parte del privilegio que tenemos cuando caminamos con otras iglesias. Toda iglesia debe tener una puerta de escape. Hermanos, déjenme decir esto final antes de ir al último punto. Si escuchan en una de nuestras iglesias que alguien dice, esta es mi iglesia y si no te gusta, ahí está la puerta. Tienes que saber que hemos perdido las cosas más esenciales de ser una iglesia. Porque esta no es mi iglesia. Y si no es mi iglesia, no tiene que gustarte todo lo que hago. Tiene que ser bíblico todo lo que hago. Y tengo que convencerte con la escritura de todo lo que hago. Pero no puedo decirte, si no te gusta, te vas. Porque esta es mi iglesia. Y eso es algo que ayuda cuando caminas con otros. Toda iglesia debe tener la oportunidad de poder pedir ayuda cuando está en un momento de necesidad. Esa es la razón por la que no podemos irnos de este fin de semana sin seguir soñando y hablando de una vida asociativa real entre iglesias hispanas que están en esta parte del mundo. ¿Okay? En sexto y último lugar. En sexto lugar, aquí Cotton no nos da un argumento bíblico necesario, pero es una implicación necesaria. ¿Qué es lo que Cotton va a enseñar aquí? Es algo que también lo va a hacer cuando hable de los ancianos. Si esto es lo que se necesita, escuchen con mucho cuidado, si esto es lo que se necesita para ejercer las llaves del reino de los cielos, ¿qué pasa cuando esta parte se pervierte? Es decir, el pastor de la iglesia se volvió un loco y manifestó que es un inconverso. ¿Cómo lo expulsamos? No podemos. Porque para poder expulsar se necesita el jurado y el juez. Y si no tiene juez, no puede sentenciar. El juez se corrompió. Entonces lo que él va a decir es, cuando esto pasa, la iglesia tiene el derecho legítimo de apartarse de aquellos a los que no puede expulsar. Y cuando toca a los pastores, dice, ¿qué pasa si un pastor está predicando la palabra y la iglesia se pervierte? Esto ya es un caso hipotético muy extremo, ¿verdad? Toda la iglesia se pervierte y estos hombres ya no aman al Señor y blasfeman el nombre de Cristo y no quieren hacer lo que Cristo manda. Pregunta, ¿este pastor está obligado a quedarse en esa iglesia? Cotton va a decir no, porque la autoridad que él recibió es para glorificar al Señor. Y si estos hombres no pueden y no quieren glorificar al Señor, él no los puede expulsar, pero se puede apartar de ellos. Y dice, y se lleva consigo la palabra y la cena del Señor y el bautismo. Es tremendo, es un juicio. Pero lo mismo pasa de manera contraria. Y de hecho, hermanos, esto es lo que yo creo que pasaba en la iglesia de los Gálatas. Tienes a los predicadores o los pastores de la iglesia enseñando que había que circuncidarse, que había que hacer esto para ser salvo. Y Pablo dice, ese no es el evangelio que yo les prediqué. Y vamos a imaginarnos que el caso hipotético era que alguien diga, pero Pablo, ellos eran los pastores, ¿qué quieres que hagamos? Y Pablo dice, lo que tenían que hacer era apartarse de ellos
ustedes no tienen por qué someterse a la predicación de alguien que está pervirtiendo el evangelio. Ellos no podían expulsarlos, porque para poder expulsarlos se necesita el juez y el jurado. Si solo tienes jurado y no tienes juez, no se activa la llave. Pero lo que sí puedes hacer es apartarte. No estás obligado a decir, esta es la suerte que me tocó, aquí moriré, si se está deshonrando lo que Cristo ha mandado. Y lo mismo pasa en el sentido contrario. Cuando los pastores no pueden hacer nada porque hay una congregación pervertida completamente, ¿qué hacen? No estás obligado, te apartas de ellos y el Señor quita el candelero de la iglesia. ¿Te acuerdas Apocalipsis? Eso es lo que implica quitar el candelero. La luz y la presencia de Dios ya no está con ellos. Y eso se hace cuando un pastor simplemente se aleja o se aparta de aquellos a los que no puede expulsar. ¿Me hago entender? Así que es una implicación, pero es una implicación bíblica de nuestro congregacionalismo. Porque si creemos que aquí es donde se ejercen las llaves del reino de los cielos, si no tienes una parte, no puedes hacer que funcione el poder de las llaves. Pero tampoco estás obligado a quedarte en una posición en la que simplemente se destruye tu alma. ¿Me hago entender? Acuérdense de esta frase. La iglesia no puede ser secuestrada. La iglesia no puede ser secuestrada, ni por los pastores, ni por los miembros. Por eso tiene que haber puertas de escape como esta. Son feas de mencionar, pero son necesarias. Cuando hay una iglesia cuyos pastores se quebrantan y se pervierten y se vuelven hombres enviados de Satanás, la iglesia no tiene por qué quedarse a escuchar eso. Hace unos años conocí una iglesia donde el 99% de los miembros se fueron de la iglesia. Tú tienes que saber una cosa. Si el 99% de la iglesia se va, algo no está bien con ese hombre. Y básicamente la misma idea. Esta es mi iglesia, yo soy el pastor aquí y a los que no les guste se pueden ir. El 99% se fue. Pero ese hombre siguió siendo pastor. Y ese hombre siguió siendo apoyado por otros pastores. Y se volvió a llenar la iglesia otra vez. Su iglesia. Porque él es el único que no puede ser corregido ni sacado. ¿Cómo es posible que algo así pase en una iglesia de Cristo? Esos hermanos hicieron bien al retirarse y decir, nosotros no lo podemos expulsar, pero nosotros queremos decirle, nosotros ya no lo reconocemos como nuestro pastor. Y la forma de demostrárselo es que todos nos vamos. Ahí está el púlpito y aquí está el templo, aquí están las llaves, pero nuestras almas no son suyas, le pertenecen al Señor. ¿Te imaginas el caso extremo del que estoy hablando? No estoy hablando de un caso inventado, es un caso verdadero. ¿Cómo puede ese hombre quedarse pensando que está bien? Pero qué paz deben sentir esos hermanos al salir, porque ellos no están obligados a vivir bajo el ministerio de un hombre que está en pecado. ¿Me hago entender? Eso es lo que los Gálatas no hicieron. Y por eso la exhortación de Pablo a los Gálatas es que ellos se apartaron de aquel que los llamó para seguir un evangelio diferente al que habían recibido. ¿Sí? Muy bien. Vamos a parar aquí nuestra lección. Nos acercamos a la última, que es una lección que tiene el punto número 7 y es más corta, pero vamos a hacer una cosa para no soltarlo. Vamos a tomar la pregunta de Dani y la pregunta de Abel, que tienen una pregunta que hacer, y entonces después de eso tomamos el receso y vamos a nuestra última lección, ¿ok? Para no perdernos de lo que estamos haciendo. Dani. Pasó el punto 6. Sí, no lo escribí. Es que estoy hablando ex cátedra. Muy bien. El 6 es apartarse, la libertad de apartarse. ¿De quién esa voz ronca fea? Apartarse de aquellos, así como lo pone Cotton, de aquellos a los que no pueden expulsar.
Muy bien. Dani, tienes una pregunta ahí. Sí, pastor. No, pues bueno, algo interesante de lo que enseñabas ahí acerca del envío de Pablo y Bernabé es de que después ellos regresan y es interesante ver esa rendición de cuentas. Correcto. Y creo que es muy, muy sabio poder también hacer lo mismo, ¿no? O sea, hacemos algo, la iglesia nos ha mandado a hacer algo, la iglesia nos ha mandado a algún lugar y regresar y explicar a la iglesia lo que hemos hecho y rendir cuentas, creo que es algo muy, muy valioso en una congregación. Los miembros rinden cuentas, pero también los pastores rendimos cuentas a los miembros. Sí. La pregunta respecto al punto número 3. Participación. Dice participación En el reconocimiento de verdaderos creyentes. en el reconocimiento y su aceptación en la... No, pero el otro, parece que es el del enviar. Aquí. El 2, el punto 2. Estas personas que son enviados, bueno, son enviados por las iglesias en esta forma. La pregunta es, ¿son enviados por la iglesia y el papel de la iglesia en ese envío es espiritual o es en todas las demás áreas? ¿O cómo funcionaría en ese entonces? ¿De qué forma sería? Sí, bueno, eso es una excelente pregunta que tenemos que verlo en proceso, pero podemos adelantar algunas cosas aquí. Cuando una iglesia envía, la palabra bíblica es, por ejemplo, y los hermanos encaminaron a Pablo a tal cosa. Encaminar implicaba ayudarlo a llegar a donde tenía que llegar. Y eso implicaba pagarle el barco, o pagar esto o aquello, o el lugar donde iba a estar, o darle provisiones para que pudiera llegar. Entonces, siempre involucra el tomar responsabilidad sobre aquel que estamos reconociendo para poderlo enviar. Ahora, hay una realidad. No todas las iglesias tienen la facultad de poder reconocer a un hombre y enviarlo y diciendo, no te preocupes de nada, nos vamos a ocupar completamente de tus necesidades. Pero los hombres que nosotros formamos deberían ser conscientes de que no importa si nuestras manos van a servir para trabajar todo el tiempo que sea necesario. La palabra de Dios se tiene que hacer y aún así yo puedo ser enviado por mi iglesia a una obra en particular. Mientras trabajo, estoy haciendo la obra que se me encomendó. Pero la iglesia tiene que prestar atención dentro de sus posibilidades de poder encaminar a ese hermano en todo lo que necesite. Entonces, no siempre se puede un sustento completo, pero su movilización, quizás el lugar que están rentando para la reunión, cosas que al principio va a necesitar la ayuda para que pueda hacer la obra. Ahora, si pudieran sostenerlo, sería lo perfecto. Sin embargo, no siempre es así, pero aquí también entra la idea de una asociación eclesiástica. Lo que una iglesia puede hacer, 10 lo hacen más eficazmente y con menos esfuerzo. Entonces, si yo tengo 100 euros para darle a alguien al mes, pero tenemos 10 iglesias que le pueden dar 100 euros, estamos hablando de 1000. No es un salario para nadie aquí, pero es algo que ya significa algo para alguien que puede dedicarse por lo menos un cuarto de su tiempo a servir. 10 iglesias pueden hacer lo que para una sería imposible, hablando en términos económicos también. Entonces, no lo encomienda la asociación, lo encomienda su iglesia. Pero la asociación se une en ese trabajo misionero para apoyar la obra que está haciendo ese hombre. Entonces, eso es parte del trabajo en equipo y es parte de lo que se logra cuando nosotros tenemos una verdadera vida asociativa. Entonces, encaminar implica, o enviar implica, encaminar y cuidar a aquel que está en el campo. Así es como tenemos que tomar responsabilidad. A veces el Señor provee de otras maneras, pero la iglesia siempre tiene que cuidar y los pastores siempre tienen que cuidar por el alma de ese hombre que fue enviado. Ese es el deber de la iglesia. Y ese hombre, rendir cuentas a su iglesia a través de informes, una carta, un video en nuestros tiempos, ¿verdad? Donde se pueda animar a la iglesia a seguir considerando lo que se hace. Eso es parte del deber que una iglesia tiene. Sí. Cantaba mi Dani. A ver. Sí, pastor, mi pregunta es la siguiente. Usted habló hace poco, en el último punto, de la importancia justamente de tener una relación entre iglesias.
y dio el ejemplo justamente de poder ser exhortado, animado o corregido si es necesario. Correcto. Y de aprender. Ahora, llevándolo a lo que usted nos enseñó ahorita en el punto número 6, que es justamente el de que la iglesia tiene su participación en la expulsión, si podemos decirlo así, de un pastor, pero si no hay juez, obviamente, pues es sumamente difícil. Ahora, ¿acaso no se pueden justamente involucrar otros jueces que son parte de esa comunidad misma o de esa relación de amistades, o otro pastor tal vez de experiencia, que pueda justamente aportar una visión clara de lo que está sucediendo y ayudar a esa iglesia a excomulgar a ese pastor o a corregirlo y encaminarlo nuevamente en el camino? Sí, es una excelente pregunta y depende muchísimo de las circunstancias. Entonces, déjenme explicarles algo y luego vamos a la pregunta de Abel, que es clave. Esto es lo que el congregacionalismo enseña que se necesita para que las llaves del reino de los cielos se efectúen, para que se activen. Ahora, si tú no tienes miembros, tú no tienes iglesia. No importa si eres pastor, si te puso las manos, ¿verdad? Cualquiera de las eminencias del mundo te la impuso, yo vengo con ese poder, todo bien, pero si tú no tienes miembros, tú no eres ni pastor, ni tienes iglesia. Tiene que haber una iglesia para que exista un ministerio. Ahora, pero cuando ya tienes una iglesia y no tienes pastores, la iglesia está en una gran deficiencia, porque no puedes precisamente ejercer la función que un pastor puede ejercer cuando no los tienes. Allí es donde esta parte debe ser suplida por pastores de otras iglesias. Yo le explicaba hace un momento, creo que a Michelle, el hecho de que cuando uno estudia un poco la historia de cómo los bautistas particulares lo entendían, habían diferentes posturas. Yo me quedo con la de Nehemiah Cox, que creo que es muy consistente con este principio congregacionalista. Y eso es que un pastor no es solamente pastor de su iglesia, es un ministro de Cristo. Y como ministro de Cristo, aunque no sea pastor de esa iglesia, si esa iglesia lo llama a ayudar, él puede, como ministro de Cristo, ayudar y suplir esta deficiencia en esa iglesia. Es por eso que cuando una iglesia no tiene pastores, la recomendación ordinaria que siempre hacemos es: no tomes la cena del Señor a menos que inviten a un pastor, que él pueda hacer eso, porque eso es parte de los deberes que tiene un pastor. ¿Ok? Hay excepciones y ya hemos hablado de eso, ¿verdad?, en el pasado con algunos de ustedes, pero el tema es, eso es lo que sería un caso regular. Ahora, volvamos al tema de Abel. Lo que está diciendo Abel es completamente cierto. Cuando hay un problema, vamos a decir que el pecado es, Abel, que un pastor cayó en adulterio. Ok, él cayó en adulterio, él reconoce que cayó en adulterio, pero dice, pero ¿quién va a llevar a cabo el proceso si yo quiero estar en mi iglesia? ¿Cómo se lleva a cabo? En ese caso, el pedir la ayuda de pastores es una forma apropiada. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un pastor que cierra todo y dice, aquí yo no voy a pedir ayuda de nadie porque esta iglesia es independiente y yo tengo la autoridad de Cristo, y cierra la puerta y comienza a presionar de tal manera, y vamos a decir que uno de esos miembros te llama y te dice, mira, Pastor Abel, esto es lo que está pasando en esta ciudad, necesitamos que alguien haga algo, el pastor se cerró, se puso en esta posición. Mi deber como hombre de Dios es llamar a ese hombre y decirle, hermano, hablemos, te voy a ver, conversemos, esto no está bien. No, porque no tienes por qué meterte, porque esto, aquello. Si se pone en esa posición y está blasfemando el nombre de Cristo a través de eso, te decir, mira, mi lealtad hacia ti como amigo va a ser siempre firme, y porque soy tu amigo no te puedo seguir en esto. Mi lealtad es hacia Cristo. Esos hermanos que van a salir, yo personalmente les voy a ayudar, porque lo que tú estás haciendo es un atropello contra la libertad que ellos tienen como miembros. Esto es declarar la guerra, y no es agradable declarar la guerra. Sin embargo, las almas de las ovejas de Cristo valen esa pena. Y a veces uno queda como el malo, pero las cosas tienen que ponerse en la posición correcta. Ojalá mis amigos me golpearan y me hirieran cuando estoy haciendo algo malo, porque me salvarían la vida.
Pero cuando nadie se mete, no, hay que respetar, porque no, imagínate cómo nos vamos, terminas destruyéndote y destruyendo esas ovejas y llevando algo que nadie va a ser tomado por inocente cuando esté delante del Señor. Entonces, todas las circunstancias son diferentes. Cuando hay un caso en el que evidentemente el ministro queda descalificado, alguien tiene que ayudar a esa iglesia, encaminarla, ayudarla, quizás restaurarla. Quizás que hasta la invitación es, ven a vivir conmigo y vamos a enviar a alguien para que pueda ayudar a tu iglesia y se pueda restaurar en este proceso, ¿verdad? Una cosa así cuando es un caso radical. Pero tiene que haber una verdadera disposición de ambos lados. Nosotros ayudar y la iglesia ser ayudada. Y cuando la iglesia pide ayuda porque hay un hombre que cerró las puertas, es Tercera de Juan, Diótrefes. O déjame usar un ejemplo visible. Una mujer que llega con el ojo hinchado y te dice, mi esposo me dijo que no le cuente a nadie y que si se entera que yo le dije a alguien, me va a ir peor. ¿Qué harías tú con una mujer así? Hermana, quédate en mi casa, yo voy a ir a hablar con ese hombre. Y si él no entra en razón, yo mismo te voy a acompañar a la policía. ¿Sí o no? No esperaría de ninguno de ustedes nada menor a eso. Porque eso es lo que uno haría con alguien que está desprotegido. La oveja de Cristo, cuando lo está haciendo de una manera apropiada, tiene que ser visto de esa misma manera. Hay ovejas quisquillosas, problemáticas, todo eso lo sabemos. Decía Robertito, hay ovejas que muerden. Y hay que mantener eso en un buen balance. Porque siempre hay quisquillos por ahí, ¿verdad? No, porque lo que pasa es que mi pastor no es como usted, es que mi pastor... A ver, yo no soy tu pastor y dale gracias a Dios por eso. No me compares y no está bien lo que estás haciendo si tú no has hablado con tu pastor primero. Y uno tiene que a veces ubicarlo. Pero aquí estamos hablando de casos reales. De casos donde realmente hay algo que se está rompiendo. Tú eres culpable si no haces nada. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, vea que estaba ahí. Añadir un detalle a lo que la pregunta. Yo conocí un caso, bueno, no voy a evitar los detalles, donde este hombre se cerró completamente frente a su pecado. La iglesia misma solicitó la ayuda externa y también rechazó la ayuda externa. Y mandó completamente a decir a esos pastores, ustedes no se metan, no es su problema, no es su iglesia, ustedes no tienen ninguna autoridad aquí, así que no acepto la ayuda de ustedes. Y la iglesia llegó a un punto tanto que se reunió en la membresía y votó si se echaban o no al pastor de la iglesia. Sí. Y la iglesia levantó membresía y votó a mano levantada. Dijeron, ¿quién decide si este hombre se queda o si este hombre no es pastor y se va de la iglesia? Y la iglesia levantó la mano y todos dijeron, no es pastor. Y los excomulgaron de la iglesia. Sí, bueno. Pero ya se fue la misma iglesia. Lo que digo es que excomulgar es precisamente lo que Cotton dice que no podemos. Porque excomulgar es decir, tú no eres cristiano. Y ese juicio es un juicio que se requiere las dos llaves. Lo que yo sí puedo como iglesia es reunirme y decir, hermanos, no podemos seguir viviendo así. Yo no estoy de acuerdo con este hermano y yo no creo que debemos reconocerlo como nuestro pastor. ¿Quién está de acuerdo con eso? No estamos de acuerdo en que él sea nuestro pastor. Él deja de ser nuestro pastor y nos apartamos de él. Pero no puedo sentenciar diciendo, nosotros lo excomulgamos como un inconverso, porque alguien diría, ¿y quién golpeó el martillo? No, nadie, solo nosotros a mano levantada. Ese no es el orden en la iglesia de Cristo. Entonces, me hago entender. Entonces, pero sí puede la iglesia decir, vamos a poner un ejemplo. Nos reunimos aquí, hermanos, esto no puede seguir pasando. No puede seguir pasando. Hermanos, yo les propongo, si ustedes lo permiten, hagamos una carta y digámosle a este hermano que nosotros no lo reconocemos más como pastor. Y si él se cierra y dice, sí, pero este templo es mío, yo lo construí, lo que sea, ahí mismo le entregamos las llaves y salimos de aquí porque no podemos seguir bajo este ministerio. Eso es a lo que sí se puede. Pero sentenciarlo formalmente, lo que ate será atado y lo que desate será desatado, no se puede sin el martillazo del juez. ¿Me hago entender? Entonces se puede en la libertad, y eso es precisamente lo que esa iglesia hizo, es esto. Se apartó y dijo, tú no eres más nuestro pastor. Pero de ahí a revisar el estatus, que es lo que tiene la certificación del cielo, es a lo que la iglesia no puede. Porque se necesitan las dos partes. ¿Me hago entender?
Pero esto es, lo que está relatando Abelito, es esto. La libertad de apartarse y decir, nosotros no nos sometemos más a eso. Y si tenemos que salir y reunirnos en un parque o en cualquier lugar, lo vamos a hacer, pero no vamos a querer más esto.